y el mismo Señor de paz os dé paz siempre en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Nos gozamos en saludarles nuevamente esta tarde a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales para que unidos alabemos a nuestro Dios. Les invito a inclinar sus rostros para pedir su dirección. Nuestro Dios y Padre Celestial, nos acercamos hasta el trono de tu gracia para adorar y glorificar tu nombre, Señor, y rogarte que tu Espíritu Santo nos dirija esta tarde en esta alabanza a tu nombre, que tú bendigas, Señor, las alabanzas, la lectura de tu palabra y la reflexión. Te rogamos que guíes al pastor y que, Señor, use su vida para que pueda, Señor, mostrar lo que tú tienes para nosotros esta tarde, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias y vamos a dar lectura al libro de Job en el capítulo 3 de los versículos 1 al 26. Dice la palabra de nuestro Dios: Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo: varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba. Espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso, con los reyes y con los consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos. No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Amén. Alabemos al Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana.
grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Hoy continuamos el estudio del libro de Job. Mi recomendación es que lo lea 2 veces. La primera vez a partir de este capítulo 3 hasta el final, en el capítulo 42, versículo 6, que es toda la parte en verso. Haga sus anotaciones y después lo vuelve a leer completo, todo el libro de Job, y vea sus anotaciones. Entonces va a traer sabiduría respecto a la pandemia, la comprensión de este libro de Job. Hoy el tema que vamos a tratar, y es la primera diapositiva, se titula Eres mi esperanza y está basado en el capítulo 3 del libro de Job. Dice el versículo 1, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y este es el tema del cual vamos a contemplar. ¿Quién o en qué está depositada nuestra esperanza como cristianos? ¿Qué nos enseña este libro de Job a través de este capítulo 3? Pero antes, la siguiente diapositiva, tú puedes leer una canción setentera de un autor llamado Cat Stevens y se titula Mundo Salvaje. Solamente puse unas pequeñas letras ahí. Yo espero que tengas muchas cosas bonitas con que vestirte. Dice así: porque un montón de cosas están empeorando allá afuera. Oh nena, nena, es un mundo salvaje. Es difícil sobrevivir solo con una sonrisa. Y eso nos da pie para reflexionar en este capítulo. Vivimos, como dice este autor, como escribió hace algunos años, en un mundo salvaje que no parece tener sentido. Vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, disfuncional y lleno de dolor. Como dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 19 al 23, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a esta frustración. Y esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto,
y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y como leímos aquí en el versículo 1, Job no maldice a Dios, pero sí maldice el día que nació. Y esto plantea un problema a la teología tradicional, la teología de la retribución, de la cual hablamos en los capítulos 1 y 2, que es por obras. ¿Por qué? Porque según esta dogmática tradicional no se puede hablar así a Dios o de Dios, pero Job ahora está en una circunstancia diferente. Él es un hombre pobre, arruinado, enfermo y miserable. Las llagas le cubren todo su cuerpo. Su dolor es tan profundo, no solamente por la pérdida material, sino sobre todo por el duelo que guarda por sus hijos, todos ellos fallecidos. Y aún en su garganta tiene llagas que no le permiten hablar, llorar. Cuando nosotros nos lastimamos, hace poco una pequeña astilla tenía en un dedo, y es increíble que una pequeña astilla pueda doler tanto. Me imagino el cuerpo de Job. No tengo una referencia tan terrible como esta, excepto la cruz de Jesús, donde Él fue maltratado, su espalda escarnecida por amor a nosotros. Y desde ahí clama, Dios mío, Dios mío. Así Job no habla con sus amigos, sino con Dios. Y esto es lo escandaloso del libro de Job y también lo osado de estas líneas. No todo sufrimiento es por maldad. Tanto Jehová como el Satán declaran que Job es justo, que Job es inocente, que Job es íntegro, y entre todos los hombres, el más recto de todos. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Y yo creo esa palabra. Oremos para que nuestra esperanza esté firme en el Señor. De los versículos 3 al 10, la siguiente diapositiva, dice, ¿para qué habré nacido? Y esa es la pregunta que se hace Job cuando maldice el día que nació. Estos versículos de el 3 al 10 expresan su angustia, su dolor, y le hacen percibir la tierra como un caos ausente de Dios, hasta el punto que llega a preferir nunca haber nacido. Hace poco alguno de mis hijos adolescentes me preguntó eso, llorando, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Yo mismo hice esa pregunta a mi padre, llorando, ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué habré nacido? Y tenemos un montón de presión de parte de toda la sociedad, tenemos un montón de presión de parte de nuestra familia, tenemos un montón de presión de parte del gobierno, de parte de las autoridades, de parte de todo el mundo. Pero Dios está aquí. Y hay que entender que estos versos que están escritos aquí, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, forman parte de una hermosa forma poética. Es en su naturaleza poética en que debemos de apreciarlos y entenderlos. Es decir, el poeta cuando habla, busca descansar sus emociones
y algunas de ellas son tan apasionadas que llegan hasta la exageración para describir las emociones y los sentimientos. Además, debemos de tomar en cuenta que esta poesía es poesía hebrea, lo cual significa que usa paralelismo, y eso es lo que identifica a la poesía hebrea. No necesariamente la rima, ni siquiera la aplicación de este mensaje a muchas situaciones, sino específicamente lo que está aquí en medio, el sentimiento y la emoción que produce. Y esa es la poesía hebrea, simple pero al mismo tiempo profunda. El Salmo 78:2 dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Así es que para entender esta poesía se necesita destreza y sabiduría para el que los lee. Para algunos, Job, igual que otros personajes del Antiguo Testamento, parece atravesar por una depresión aguda, una depresión muy profunda. Aunque él se encuentra consciente de su situación y es congruente respecto a su sentir, jamás maldice a Dios. Él está pasando por una depresión. En el sitio de internet de la Organización Mundial de la Salud define esta enfermedad como un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Eso lo caracteriza. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y es una enfermedad genética. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Quienes hemos visto, quienes hemos vivido con un ser querido que pasa por una depresión, para nosotros leer esto no es simple. Ver a una persona abandonar sus esperanzas y deseos de vivir hasta la muerte es sumamente doloroso. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Está ahí. Y esta es la respuesta de Dios. Jesús está vivo. Jesús es nuestra esperanza. Él resucitó de los muertos. La vida no termina aquí. Todo empieza acá. En 2 Corintios, en su capítulo 5, del 14 al 15, el apóstol Pablo escribió: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, dice la palabra, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, la obra de Cristo es una obra que logra un efecto en el corazón de la persona, pero al mismo tiempo transforma a la persona para que esta persona encarne al mismo Jesús y transforme la vida de las demás personas. Y ya no vives para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Y ahí está la victoria de nuestra fe, la esperanza viva de la resurrección. Jesús está vivo
Él venció la muerte y tiene el poder de vencer la depresión, y todos esos ánimos suicidas se van cuando Él manda en el corazón del hombre. Por eso es importante, en segundo lugar, que la comunidad de hermanos entienda su posición en Cristo para que podamos ayudar a las personas que padecen depresión. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Déjenme explicarle esto. Las personas que sufren depresión y tienen que tomar medicamentos deben de hacerlo, porque es una enfermedad mental, física. Pero la depresión también tiene un corte emocional o espiritual. Y nosotros somos a quienes Jesús envía a servir de manera constante, amorosa, disciplinada y fiel a las personas que están deprimidas. Somos los embajadores de Cristo y somos sembradores de esperanza y paz para nuestra ciudad, donde quiera que vivimos. En segundo lugar, la siguiente diapositiva, Job se pregunta: ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué no mejor me morí? Dice el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Y Job expresa su queja aquí de los versículos 11 al 26 con una pregunta repetida: ¿por qué? Se repite 6 veces este ¿por qué? Y esto nos habla de un énfasis. El hombre siempre busca una razón, un por qué. Si no es mejor, pregunta Job, estar muerto que atravesar por el dolor insoportable que está viviendo en su carne, en su espíritu, en su ser. Y cuando hemos tenido oportunidad de hablar con personas que han intentado suicidarse, cuando a mí me ha tocado esa experiencia, te das cuenta que en su mente hay muchas confusiones acerca de la idea de la vida y de la muerte. Job, para muchos biblistas, no tenía el panorama pleno acerca de estos temas, que son complementarios en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de ellos, porque la Biblia siempre va a hablar de estos temas abiertamente para que encontremos consolación. Así es que lo que necesitamos es trabajar en aquellos que han perdido su sentido de vivir para darles a ellos una esperanza. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, escuchando. Todo hombre sea tardo para hablar, para airarse, y en primer lugar, que escuche. Que se calle y que escuche. En segundo lugar, abrazar a la persona, no rechazarla. En tercer lugar, acompañar a las personas. Y en cuarto lugar, orar juntos. Nosotros podemos hacer la diferencia. El versículo 23 dice: ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? ¿Por qué se le da vida al hombre? Pero si te fijas, él no ha perdido su fe en Dios. Él no ha blasfemado de Dios. Él se pregunta por qué, pero su referencia es Dios, a quien Dios ha encerrado. Dios sigue siendo su referencia, porque no hay más. No hay más a dónde ir. Él se siente encerrado y desde ahí se vislumbra solo una pequeña luz. Y esa es su única esperanza. Está en un túnel y a lo lejos ve una pequeña luz. Y dice: esa es mi esperanza. El Salmo 40, versículos 1 al 3, dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Paciencia, paciencia.
Por eso en el libro de Santiago se habla de la paciencia del justo Job. Dice el versículo 2 del Salmo 40, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y aquí veo el propósito de Dios. Confiar en Jehová. Quizás estás pasando una prueba difícil, pero el propósito de Dios es que su gloria brille en ti, y la gloria que está brillando en ti, que es la presencia del Espíritu Santo, por esa gloria y esta palabra, ellos confiarán en Jehová. Hay un mensaje de salvación. Como cristiano tengo una referencia segura. Job lo intuye. De hecho, si vamos a estudiar todos los discursos de Job y vamos a ver que él siempre apela a un redentor que vive y que lo levantará del polvo. Así es que él no cree en la teología de la retribución, sino él cree en la gracia de Dios, porque conoce a Dios. Y lo que Job intuía, nosotros lo hemos visto realizarse. La palabra de Cristo nos anuncia el Evangelio, que Cristo, que Dios vino a este mundo y se encarnó. Y fue a la muerte de cruz. Y ahí tomó mi lugar y me perdonó todos mis pecados. La Biblia dice que Dios lo levantó de los muertos y ahora Él me pide que confíe en que está haciendo su buena voluntad. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús les dijo a sus discípulos y a toda la gente que lo seguía, a los hambrientos, a los sedientos, a los ansiosos, a los deprimidos, a los que no le encontraban sentido a la vida, les dijo: vengan a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Luego dice Jesús: yo voy a cargar todo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Marcos Vidal, un cantante español cristiano, escribió una canción fabulosa que se llama Mi Esperanza. Es esta diapositiva que ustedes están viendo. Y dicen estas letras, inspiradas por el Espíritu Santo: desesperaría, simplemente creo que moriría. Todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, y eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. A Dios le importas y Él te ama, nos ama. En la primera carta de Juan, en su capítulo 4, versículos 10 al 11, el apóstol del amor de Dios habla y dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y, como intuyó Job, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Él pagó por nuestros pecados. Sobre Él Jehová cargó el peso de nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, entonces debemos también nosotros amarnos unos a otros. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, por este mensaje que nos has revelado. Es angustiante leer el capítulo 3 de Job, pero la historia no termina ahí. Sin embargo, es interesante darnos cuenta que nosotros muchas veces somos expuestos a la depresión, a la ansiedad, al estrés, por lo cual te pedimos que nos ayudes a estar firmes en la esperanza de Cristo Jesús. Y si hay alguna persona hoy que ha escuchado el mensaje del Evangelio y has abierto las puertas de su corazón, y esa persona en estos momentos cree en ti, Señor, gracias porque hay una fiesta en los cielos. No importa dónde esté, no importa lo que haya hecho, lo importante es que el amor consiste en que tú nos amas y enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias por perdonarnos, por limpiarnos y por hacernos nacer de nuevo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros. Amén. Jesús es nuestra esperanza. Él resucitó de los muertos y nos dio vida. Qué emocionante es que podemos continuar la obra de Jesús a través del ministerio de la Iglesia. Nosotros como Iglesia nos hemos comprometido delante de Dios a ofrendar y diezmar libremente como gratitud por su amor. En la descripción del video puedes encontrar una cuenta donde depositar tus ofrendas y diezmos. Asimismo, te invitamos a todas las actividades de nuestra iglesia. Terminando este culto del miércoles, comenzamos la reunión de varones a las 6 de la tarde. Los días viernes tenemos un círculo de oración a las 7. El día domingo, a las 11 de la mañana, juntos nos reunimos toda la iglesia aquí y alrededor del mundo para tener un culto de alabanza a Dios. El estreno se empieza a las 11 de la mañana de la hora del centro de México. Y los días martes tenemos un estudio de la Biblia. Esas son las actividades que tenemos en línea, pero si usted quiere comunicarse con nosotros, mándenos un mensaje en la descripción del video. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por la producción de todos estos videos y sobre todo gracias a Dios porque usted nos sigue a través de las redes y el Señor va a responder a nuestras oraciones porque Él es nuestra esperanza. Que el Señor le bendiga.